Bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Una vez más, un gusto, un placer, un honor estar aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios y las enseñanzas que Dios me ha dado. Bueno, este tema es acerca de la voluntad de Dios, y esto yo lo recibí por medio de un ayuno en el que yo estuve, gracias a Dios y por misericordia, pude terminar y pude ejercer como Dios me lo mandó, porque esa era su voluntad. Y bueno, yo en mi oración yo le decía: ayúdame a hacer correctamente este ayuno. Ayúdame, Señor, a poder concluir este ayuno, porque esta es tu voluntad. ¿Sí? Y entonces Él me enseñó que por medio del ayuno nosotros podemos alinearnos a la voluntad de Dios. Es por eso que nosotros somos más sensibles y entonces empezamos a caminar en la voluntad de Dios. Aunque a veces no nos agrade, pero ese es el fruto del Espíritu, amén. El vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne, independientemente de la situación en la que estemos viviendo. Para esto vamos a estar viendo algunos versículos que yo fui recibiendo y voy a ir explicando lo que Dios me ha ido mostrando. Esto es así, es espontáneo, no tengo un boceto como a veces lo puedo hacer, pero quise compartir ahorita esto que está fresquecito, ¿sí? Y bueno, para eso vamos a ir al Salmos 48. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Bueno, pues este es un salmo de David, y algo que me impresiona es que aquí David dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, ¿verdad? Muchas de las veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios porque no nos agrada, porque no queremos, porque no queremos hacer nuestra voluntad en nuestra carne. Eso es simplemente la realidad, hermano. No vamos a decir otras cosas de que, ay, pobrecito de mí, es que me hicieron. No, no quieres hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y eso es algo que nosotros tenemos que aceptar e ir delante de Dios y decirle. A veces en que las personas se distraen y puede ser que el enemigo las llegue a engañar en esas áreas, y por no querer hacer la voluntad de Dios, que trae un propósito, llega un problema, ¿sí? Pero aquí está diciendo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Quiere decir que independientemente de la situación en la que nosotros estemos, si nosotros hacemos la voluntad de Dios que está escrita aquí, o que nos es dicho por medio del Espíritu Santo, porque hay muchas cosas, como dice su palabra, que no fueron escritas aquí. Estas fueron escritas para que nosotros creamos, pero hay muchas otras cosas que no fueron escritas aquí. Entonces, conforme a lo que tú estás viviendo, el Espíritu Santo te va a decir qué debes hacer, cuál es su voluntad, y entonces tú la tienes que hacer. ¿Y qué va a pasar? Que vas a encontrar agrado. ¿Por qué? Porque verdaderamente, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, es cierto lo que te estoy diciendo, vamos a tener paz, vamos a tener el fruto del Espíritu Santo: gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener esto como resultado en nuestra vida, e independientemente de lo que nos esté pasando, nosotros vamos a estar reposando en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Como tú te comportes en esa situación, y aprender y entender que Dios nos quiere estar enseñando día a día por medio de las circunstancias. Amén. Dice: y tu ley está en medio de mi corazón. Su ley, sus palabras, lo que Él quiere está en medio de nuestro corazón. ¿Cuándo empezamos a tener un conflicto? ¿Cuándo nos empezamos a sentir mal? Muchas de las veces dicen: las circunstancias no te deben de mover, el proceso o el problema no te debe de mover. Y de verdad no nos debe de mover. Pero si nosotros empezamos a caminar en nuestra voluntad, nos empezamos a mover, nos empezamos a sentir mal, a sentir estresados, y entonces ya no se cumple el propósito de Dios que Él quiere, porque lo que Él quiere es enseñarnos que a pesar de las circunstancias, nosotros tenemos que hacer su voluntad.
y tú la debes de saber. Por eso debes de estar cerca de Él y Él te va a decir lo que debes hacer. ¿Ok? Bueno, entonces aquí en el primer versículo entendemos que hacer la voluntad de Dios nos va a traer un agrado y nos va a agradar una vez de que nosotros la hagamos. Vamos a ver qué dice en Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Está casi hasta el último. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mira, es lo que yo te decía en este ayuno de 3 días, que para la gloria de Dios pude llevar. Él me lo permitió, yo le oré, Él ya me lo estaba pidiendo a tiempo atrás, y me había costado mucho. Ayunaba nada más un día. Y fíjate que al final de cuentas esa fue la voluntad de Dios, porque mi cuerpo se empezó a preparar por este ayuno que vendría. Nada es en vano en Dios, nada es en vano. Él no se queda con nada, y eso es algo cierto y verdadero. Yo quiero que eso tú lo entiendas, que Él no se queda con nada. Así no te estoy diciendo que los rompas, pero Él sabe todo. Pero vamos a llegar al nivel en el que vamos a poder, pues yo no había ayunado ya en algún tiempo así de fuerte como esta vez, y el Señor me lo permitió, ¿sí? Entonces dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y qué pasó? Que al ver que yo no podía terminar mi ayuno de 3 días como debería de ser, yo empecé a orar, Señor, permíteme. Y llegó un momento en el que sentí que ya era el tiempo. Entonces me puse a orar más fuerte y le dije, Señor, voy a ayunar 3 días para ti. Permíteme, por favor, te lo pido, terminar mi ayuno. Y Él puso una situación en mi vida para impulsar ese ayuno, una situación en mi vida muy, muy tremenda para impulsar ese ayuno, y que Él cumpliera su propósito que tenía para toda mi familia. Él lo puso y Él lo hizo. Una situación mala para impulsarme a mí a ayunar y tener esa fuerza para ver un resultado, y Él lo hizo. ¿Y qué hacía? Yo no oraba, ay Señor, no quiero orar, no quiero ayunar, entiéndeme. No, yo le pedí fuerzas para poder cumplir ese ayuno. ¿Y qué pasó? Cuando iba a entregar el ayuno, ni siquiera quería entregarlo. Quería seguir en el ayuno. Y ahí también el Señor me reveló por qué nos pasa que cuando que terminamos el ayuno, un ayuno fuerte, no queremos entregarlo. Porque como la presencia de Dios está muy cerca de nosotros, nosotros no queremos terminar esa consagración. ¿Sí me entiendes? O sea, queremos permanecer en ese estado. Amén. Entonces, ¿qué pasó ahí? Oré conforme a la voluntad de Dios y Él me oyó. A veces decimos, ay, es que yo no siento que Dios me oye, ya oré por esta situación y no veo que Dios haga algo. Esta es la realidad, ¿no? No, yo no entiendo, porque yo oro, le pido a Dios que me haga justicia y no me hace. ¿Por qué? Porque tú estás pidiendo que se haga a tu manera, no a la manera de Dios. Incluso tú puedes decir, ay, Dios mío, a tu manera, que se haga tu voluntad, más no la mía. Pero tú no estás viviendo ni estás esforzándote por vivir en la voluntad de Dios. Y Dios te lo hace sentir. Y si no te lo hace sentir, mira, Dios nos dio su palabra para que nosotros podamos saber qué debo de hacer en esa situación. Pero hay gente, como se está viendo en las predicaciones que Dios está dando, y es por algo, hay gente que está tibia, hay gente que ha permitido que el Espíritu Santo se contriste. Tuvimos que hacer un pequeñito corto, se me estaba agotando la pila de mi celular, por eso ahora está diferente la pantalla. Entonces seguimos en lo que estábamos. En nuestra iglesia se está predicando, amén, que debemos de llenar nuestra lámpara, debemos de hacer la voluntad de Dios. Y si Él ahorita está diciendo que tiene que llenarse nuestra lámpara, entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros tomemos eso que Él nos está dando para llenarnos de su palabra. ¿Amén?
Muchas de las veces hay personas que dicen, bueno, pero es que yo no escucho a Dios. Bueno, ve a la iglesia y ahí el Señor te va a hablar. Bueno, lee tu palabra, lee la Biblia y ahí el Señor te va a hablar. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, y su misma palabra también dice, porque cuando pides y no recibes, porque cuando pides mal. Es una de las cuestiones también por cuál no recibimos y esto es, o sea, no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender como cristianos, a vivir verdaderamente la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del matrimonio? ¿Cómo los hombres deben de tratar a sus esposas? Como el vaso más frágil que pueden tener. Un vaso frágil, ¿cómo tú lo vas a tratar? ¿Cómo tú lo vas a cuidar? Ahora, siendo el más frágil, pero pues hay esposos que no están haciendo la voluntad de Dios. Y ellos se ponen a orar, y también esposas, ¿no? Se ponen a orar. Ay, Señor, mira, y están orando mal. ¿Por qué? Señor, ayúdame a cumplir tu voluntad en esta situación. Enséñame y muéstrame cuál es tu voluntad. Y Él nos va a oír. Él nos va a oír una vez que nosotros sepamos cuál es su voluntad. Él nos lo va a poner en el corazón. Y Él nos va a decir por medio de su Espíritu cuál es su voluntad. Vamos a ver el Salmo 143:10. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Maravilloso. Yo quedé impresionada. Por eso quise compartir este tema lo más antes posible con ustedes, que quede aquí guardado para que yo también lo pueda escuchar y pueda entender por qué. Aquí dice claramente, enséñame a hacer tu voluntad. Y el Señor lo va a hacer. Si tú le pides, Él te va a enseñar a hacerlo. Porque tú eres mi Dios. Aquí son dos cosas muy importantes. Estamos pidiendo que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Sabemos que Él es nuestro Dios y por cuánto nosotros tenemos que hacer su voluntad. Y aquí Él está pidiendo, enséñame a hacer tu voluntad. Pero ¿qué pasa, hermano? Yo hace ya un año aproximadamente yo oraba y yo le decía, Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me escuchas en esta situación que yo estoy clamando? Y el Señor dijo, yo estoy hablando en todo el tiempo. En todo el tiempo yo te estoy hablando y estoy hablando. Pero ustedes son los que no quieren escuchar. O sea, si nosotros estamos pidiendo que nos enseñe a hacer su voluntad, es porque la vamos a hacer. Es algo ilógico que tú pidas, a ver cómo se hace eso. Bueno, para saber, para un día hacerlo, ¿verdad? Pero ya hablándose de que estamos hablando de que Él es nuestro Dios, es para que lo pongamos en práctica ya, porque el tiempo está encima. El Señor viene por su iglesia, el Señor no tarda en manifestarse. ¿Y cómo te va a hallar? Bienaventurado el hombre que Dios se encuentre haciendo así, en medio de toda la situación en la que se avecina y en la que ya estamos viviendo, que por gracia de Dios, como estamos en su presencia, no la hemos sentido tan fuerte. Y si tú sigues en su voluntad, como te digo, si es la voluntad de Dios, te vas a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si tú haces la voluntad de Dios. ¿Por qué? A veces dicen, ay, ¿por qué Dios quiere a fuerzas? Quiere a fuerzas. ¿Por qué? Pues porque si tú haces eso, esa va a ser tu recompensa. ¿Por qué? Porque si tú haces algo mal, viene el estrés, viene la tristeza, vienen muchas cosas malas de las cuales Dios sabe y no quisiera que ninguno de nosotros pasáramos. Él no quisiera que eso pasáramos. Mas si por alguna circunstancia tiene que pasar para que aprendan, pues esa es su voluntad. Pero mejor no. Como siempre se ha dicho en nuestra iglesia, mejor hay que ponernos bien. Como le decimos a nuestros hijos, pórtate bien. Yo siempre he escuchado eso. Bueno, a ti te gusta que te peguen. Tú me pides a gritos un golpe. ¿Por qué? Y no hablo un golpe fuerte, o un golpe como se nos ha enseñado en nuestra iglesia,
con autoridad y con amor, no a matar. ¿Eh? ¿Por qué? Por su comportamiento. Entonces, que no lleguemos a ese grado, hermanos. Desgraciadamente, el vivir en la carne y el querer hacer nuestra voluntad nos lleva a pasar en ese lugar, en esa experiencias tan terribles tiempo, porque no queremos aprender a aceptar la voluntad de Dios. También hablando financieramente, ¿no? Que Dios te pone en tu corazón algo para la iglesia. Lo voy a decir, hermanos, porque es de edificación, porque el Señor me ha hablado en eso, ¿no? Ay, no, es que está bien caro, ¿no? En cuestiones de la iglesia que a veces pues se piden, pero pues uno está ahí, ¿verdad? Ay, no, pero no, está bien caro, ¿cómo yo voy a poner, no? Por decir en nuestra iglesia, pues no es nuestro caso, esperemos en el nombre de Jesús que no sea, amén. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Por decir, en nuestra iglesia luego nos toca hacer el convivio y pues nuestra iglesia no es mucho de vender talentos. Hay personas que a veces pues por ciertas razones no llevan o no tienen y pues el Señor nos ha mandado a dar y pues normalmente se hace una comida entre todos, ¿no? Entre todos los que llevamos comida, ¿no? Y pues puede ser, yo no lo sé, nunca he escuchado, pero que alguien en su corazón diga, ay no, pues es mucho dinero, o en la iglesia nada más piden mucho dinero. Normalmente lo he escuchado en el mundo, en personas del mundo que no entienden, oh, ¿para qué diezmas? Oh, tanto dinero, ¿para qué siempre en la iglesia? Van a hacer rico al pastor, ay, si el pastor ya es rico porque tiene a Dios. Esa es la mayor riqueza. O sea, hay gente que piensa que la riqueza es nada más en lo material y tú y yo sabemos que no es así. Y entonces, pues puede haber personas que en ese punto digan, ay, no, 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 Señor, yo porque voy a pagar algo bien caro y a veces nosotros no nos damos cuenta que Dios nos quiere bendecir. Es la realidad, te lo digo porque yo lo pude ver en este ayuno, ¿no? Que puede haber personas que digan, ay, voy a gastar tantísimo cuando puedo gastar menos. Pero ¿qué pasa? Que si Dios está permitiendo eso, es porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos van a ayudar para bien. Entonces, si tú pones algo y es la voluntad de Dios pagar ese algo o hacer eso algo o diezmar ese dinero, para Dios es porque Él ya tiene una bendición para ti. Bien grande, porque Él no se queda con nada. O sea, el Señor a decir, bueno, estoy haciendo esto para bendecirlo y no lo entiende. ¿Por qué? Porque no quiere hacer mi voluntad, porque está viviendo en la carne y prefiere ver sus intereses de Él antes que ver los míos y que los míos son bendecirlo. Entonces, es bien importante lo que se dice aquí. Amén. Déjame buscar Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. El hacer la voluntad de Dios, por más difícil que sea para nosotros, tengo que recalcar que si está siendo difícil para nosotros hacer la voluntad de Dios, es porque estamos teniendo problemas con la carne. Yo a veces decía, ay Señor, pero ¿cómo es que tenemos que vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne? Si la carne la tenemos todo el tiempo. Pero entendí que la carne es débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto. ¿Y qué quiere decir ahí, hermano? Que la carne con tantito se alborota, más el Espíritu siempre está dispuesto ¿a qué? A hacerlo bueno. Hacerlo bueno, o sea, si tú empiezas a alimentar tu espíritu, te empiezas a llenar de Dios, quieres hacer su voluntad, te empiezas a orar y a decirle estas palabras a Dios, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Él lo va a hacer. Entonces, tu espíritu como está dispuesto, aunque tu carne no, por medio del espíritu y el poder de Dios, vas a lograrlo. ¿Y qué vas a tener? Que vas a estar en agrado contigo y Dios va a estar agradado contigo y las bendiciones van a ser derramadas a ti. Y no tanto lo material, hermano, sino que no hay nada más hermoso que estar cerca de Dios, sentir su presencia y estar en Él. Porque hay gente estresada, gente triste, bueno, algunas veces por las circunstancias que uno vive, sí, pero el hacer la voluntad de Dios nos va a traer ese gozo del que se habla. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo la voluntad de Dios, puedes estar gozoso en medio de todo, en medio de la prueba, en medio de todas las circunstancias terribles que estés pasando y vas a tener paz.
como se decía en la prédica de ayer, puede haber un pleito, que eso sabemos que son obras de la carne, gracias a Dios por la predicación que se dio. Pero si tu carne quiere pelear, pero el Espíritu está dispuesto a hacer justicia y a hacer la voluntad de Dios, te dominas y a ti no te pasa nada. El mundo se puede desmoronar, pero tú estás en Dios. Y eso es a lo que Dios quiere llegar. Que nosotros tengamos esa confianza en Él verdaderamente. Y es lo que se está hablando y es lo que Él me está enseñando también a mí. Yo quiero que tú también lo entiendas, ¿verdad? Su voluntad de Dios es que yo predique. Muchas veces escuché que Dios me quiere usar. Pero Dios, para usar a una persona, también se tiene que consagrar. Esa es la voluntad de Dios. Tenemos que dar un buen testimonio. Y si no estamos dando un buen testimonio es porque estamos viviendo en la carne. Y hay que vencer conforme al Espíritu todas esas obras de la carne, que aquí dice cuáles son. Y aquí tenemos ahora sí un medidor como que nos va a decir en qué estamos viviendo, qué tenemos más y qué tenemos menos. Y esto es urgente. Vencernos a nosotros mismos y vencer la carne, porque el Espíritu está dispuesto, es algo maravilloso. ¿Sí? Entonces vamos a andar, como dice aquí, nos va a guiar a esa tierra de rectitud. Amén. El siguiente versículo lo vamos a ver en Hebreos 10:36, para la gloria de Dios. Hebreos 10:36, que está casi al final. Estoy haciendo esto también así y lo voy a querer hacer así en ir buscando, porque yo quisiera que también, si tú puedes, porque hay personas que lo escuchan mientras trabajan en sus labores del día, amén, pero sí estaría bien también que tú te sientes también y también busques junto conmigo, si así lo quieres, las citas o después ir buscando. Voy a ver también la manera, yo no sé mucho de esto, pero para poner los versículos en la parte de abajo para que también ustedes los puedan buscar cuando ustedes lo necesiten. Vamos a ver Hebreos 10:36. En el nombre de Jesús. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. La paciencia. Ahí, fíjense que se predicaba ayer y decía nuestro pastor Juan Mercado Pineda, amén, decía, téngale paciencia a los demás y ustedes mismos ténganse paciencia. Esas palabras impactaron mi vida, amén. Impactaron mi vida porque el querer hacer más te lleva a una vida de estrés. El querer cambiar ya a las personas te lleva a una vida de estrés. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Él sabe el tiempo. Y entonces cuando nosotros ya caemos en el error de no hacer la voluntad de Dios, en alguna situación, en casa, en la iglesia, en la calle, con los hijos, donde sea, viene el estrés, viene la frustración y por ende viene un problema y un pleito. ¿Sí? ¿Y todo por qué? Por no estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero aquí en el 10:36 dice, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. La paciencia es algo tan necesario, hermano. Es necesario, es tan necesaria la paciencia, porque esa es la que nos va a llevar a poder hacer la voluntad de Dios. El ser pacientes y esperar es uno de los frutos, y creo que es uno en el que más Dios quiere trabajar también, en la paciencia. ¿Por qué? Ser pacientes. Fíjate cuánto Dios ha sido paciente contigo, conmigo. Solamente quiero que en un momento tú te pongas a pensar, wow, cuánta paciencia ha tenido Dios conmigo, ¿no? Yo en la mañana yo oraba, hermanos, y yo le decía al Señor, perdóname porque no había querido hacer tu voluntad. Y es que esa es la raíz de algunas de las cosas que nos pasan, hermanos, o no tanto de no querer hacer la voluntad, sino de no aceptar la voluntad de Dios. Y ayer que fui a platicar con
nuestra hermana Ale, una sierva de Dios, que Dios la usa impresionantemente, habló conmigo. Y en mi oración el Señor me recordaba cuando una vez ella me agarró y me dijo, acepta la voluntad de Dios. Acepta la voluntad de Dios. Y eso me recordaba el Señor. Aceptar la voluntad de Dios. Aceptar, tomar, vivir, entender con gozo y decir, hacer tu voluntad me ha agradado. Porque Él tiene un propósito en cada situación que nosotros vivimos. Pero es ahí en donde va a entrar la paciencia. Voy a ser paciente y voy a esperar. ¿Qué Dios quiere mostrarme a través de esto? ¿Qué Dios quiere que haga? ¿Qué Dios quiere que cambie a través de esto? ¿Sí? Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué creen? Una vez teniendo paciencia en medio del proceso, en oración y cerca de Dios, Dios te va a decir, tú vas a entender el porqué de la prueba. Muchas veces se habla, no, y después de esto vas a ser más fuerte. Y muchas de las veces yo he encontrado publicaciones en que los que te despreciaron y te van a ver cómo te levantas. Eso no, eso no es para nosotros, hermanos. Dios tiene un propósito. Y no es que los que te despreciaron, es que tú y Dios van a tener un vínculo más fuerte. Y esa es la realidad, que esa es la voluntad de Dios. Yo no podía aceptar y gloria a Dios que nunca me permitió y siempre luché con eso, que, ay, no es que tus enemigos, o no es que, no, yo siempre, bendito sea el nombre de Dios, que Él me ayudó y lo oraba y a jamás permitir de eso, jamás, porque yo me agarraba y decía, no, la Biblia dice, sopórtense unos con otros. Así dice, y si dices por algo. Y eso es algo bien bonito, bien precioso, porque hay gente que está viviendo amargada de verdad y ni siquiera es así. O sea, no ha aceptado la voluntad de Dios. Y por ende que no acepta la voluntad de Dios, no puede avanzar. No puede avanzar porque no se rinde delante de Dios. Quiere seguir luchando por algo que piensa que es suyo. Y todo es de Dios. Todo es de Dios. Entonces, es bien importante eso. Entonces dice, porque para que habiendo hecho la voluntad de Dios, una vez que nosotros hagamos la voluntad de Dios, ¿qué creen? Obtengáis la promesa. Fíjense que vamos a hablar de los matrimonios un poco. Bueno, mi esposo, a pesar de que va a la iglesia, todavía no cambia, por así decirlo, ¿no? No, pues mi esposo todavía no quiere nada de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? Y yo sé que si alguien está viviendo en esta situación, va en oración, el Señor le dice qué hacer y ella en esa respuesta que Dios le dio encontró paz y estuvo bien segura, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que llega otra vez la situación y da un bajón. No, tú tienes que perseverar y con paciencia, si tú sigues esforzándote en ello, vas a recibir la promesa. ¿Qué promesas te ha dado Dios? Porque antes de que venga el problema o la tribulación o las cuestiones, Dios nos da promesas. Yo tengo una promesa. El Señor me dijo que me va a usar sobrenaturalmente y que las personas que pensaban que yo ya no iba a levantarme se asombrarían, no de mí, de la gloria y misericordia de Dios. Eso es lo que el Señor me hablaba. También me dijo otras promesas muy bonitas, que en su momento yo decía, ay, ¿cómo va a ser posible esto si yo estoy en esta condición? Pero, ¿qué dice? Que cuando pasemos todo eso vamos a recibir las promesas, pero no queremos. Porque vivimos con el orgullo, queremos las cosas a nuestra manera, no entendemos y le estamos haciendo afrenta al Espíritu de gracia. O sea, estamos haciendo como una rebeldía, pocas palabras, y sabemos que la rebeldía es como la idolatría. Entonces está en ese. ¿Por qué? Porque ya estás haciéndote caso a ti mismo o a otras personas, que también gracias a Dios le agradezco que cuando hay un problema, es porque las personas no quieren estar en la voluntad de Dios o les cuesta aceptar la voluntad de Dios, ¿sí? Aunque sea mala,
aunque sea mala, aquí Él nos da y nos deja. No estoy diciendo que la voluntad de Dios sea malo, sino que el problema o la situación se vea mal. Aquí Dios nos deja y es para ejercitarnos. Esta es la realidad. Es la realidad, y que Dios me permita explicar tan plenamente para que no se confundan. Entonces, cuando tú tienes alguna dificultad es para que ejerzas. Y Él tiene un propósito y tú no lo sabes. Hay que pedirle que nos hable, que Él nos diga. El siguiente versículo es Mateo 7:21. Vamos a los evangelios. Mateo 7:21. Dice, en el nombre de Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no sé por qué me extendí hasta acá, si solamente es eso, pero ahora ya lo sé. Amén. Mira, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces encontramos gente que predica, como dice aquí abajo, dice, profetiza en su nombre, echa fuera demonios en su nombre y muchos milagros en su nombre, porque él da poder, Él da mucho poder. Pero algo que me impacta en esta hora, y lo voy a recalcar con todo respeto, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y arriba dice que no va a entrar en el reino de los cielos cualquiera que le diga Señor, Señor, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, que todas las cosas que no sean la voluntad de Dios y que hagas por ti y para ti, ¿cómo te diré? Como dice aquí, hacedor de maldad. ¿Cómo le podríamos decir aquí? Es una acción de maldad. Por decir, si el Señor te está diciendo que tú tienes que ayudar a tu hijo, por decir, si tu hijo está pasando una situación, perdón, un poco molesta, y el Señor ya te enseñó por medio de sueños y te está levantando a orar por él, y él te dice, pero solamente vas a orar, y tú quieres meter tu cuchara. De verdad te lo digo en el nombre de Jesús, porque yo esto lo estoy recibiendo de parte de Dios. No lo recibo ni de carne ni de sangre, lo recibo directamente del Señor para mi vida espiritual, y lo quiero compartir contigo porque me ha ayudado y lo vamos a poner en práctica, porque no nada más estamos escuchando, vamos a hacerlo, ¿sí? Y entonces supongamos que Dios te dice, vas a ayudar a tu hijo solamente con oración, es más, con un ayuno, vamos a decir de 3 días. ¿Por qué? Porque el Señor ya te mostró lo que hay. Pero tú quieres meter tu cuchara. Pero tú quieres hablar, pero tú quieres regañarlo. Eso ya no está bien, porque eso ya va a ser una acción malvada. ¿Por qué? Porque ahí, como vas a estar en desobediencia, el diablo te puede usar y va a ser un problema, pero un problema, como no tienes idea, que la salvación de tu hijo puede llegar en riesgo. Pero ¿qué pasa? Que si el Señor me está diciendo que yo hable con mi hijo y no lo hago, estás en un problema también. O sea, es que, la hermana Oneida está loca, siempre dice que siempre Dios. Hermanos, no hay otra, tenemos que buscar a Dios en cada situación, en cada momento, y tenemos que hacer su voluntad. No, pues que religiosa, no, pues que ya no estamos en esos tiempos. Mi Dios es el Dios de todo el tiempo, Él nunca cambia, Él permanece así, Él así lo hace. Y yo prefiero sentirme agradable, gozosa, prefiero sentir su presencia, de verdad quiero tenerlo cerca, porque Él es la fuente de mi lámpara, porque como dicen, no me sirve de nada tener mi lámpara llena si no tengo al que la llena, ¿no? Porque de verdad, como la predicación que se dio apenas, gloria a Dios, a ver si la puedo compartir, la he estado compartiendo en mis plataformas, está impresionante. ¿De qué me sirve llevar mi lámpara llena si no tengo al que provee el aceite? Alguien me la llenó, en la iglesia me la llenan, los hermanos me la llenan cuando me siento mal, de verdad. Pero si no tengo a Dios, si no tengo la fuente, ¿qué va a ser de mi vida? Entonces todo esto nos está llevando a depender de Dios, es ahí. Bueno, al que no tiene ni lámpara, pues por eso estamos. Mira, limpia tu lámpara, mira, eres una vasija. Mira, te presento al que da
la unción, el que da el aceite. No lo dejes ir, como dice la alabanza. No lo dejaré ir, no dejes ir al Señor. Supongamos es como un esposo, ¿no? Como una esposa, híjole, fallamos como esposas, fallamos como esposos. Y a veces las personas quieren irse, ¿no? Quieren dejarse, quieren separarse, como las predicaciones que Jesús nos dio. No lo dejes ir. No, cambia tu actitud, habla con Él. Y así es con Dios. Señor, mira, yo no quiero que te vayas. Ayúdame, cámbiame, enséñame a hacer tu voluntad. Voy a echarle ganas, pero no nada más de palabras. Esto tiene que ser de hechos y verdaderamente. Amén. No vamos a ser hacedores de maldad. Hay que hacer su voluntad. Por decir, si tu esposo está haciendo algo o tuvo un día muy estresante que no se ha convertido, ¿no? Y tú le contestas, ya hay un pleito y ya eres hacedora de maldad. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que Dios dice, que pongas la otra mejilla. Y no especialmente estoy diciendo que le digas, pégame aquí. Simplemente que, de verdad yo sé que si tú pones la otra mejilla, Él ya no te va a seguir diciendo cosas. ¿Por qué? Porque si uno contesta sabiamente, se acaba el problema. Si uno contesta en el espíritu, se acaba el problema, pero ha costado a lo mejor. Y por eso estamos aquí, por eso vamos a orar, ¿no? A que el Señor nos ayude a no hacer nuestra voluntad, sino a aceptar la voluntad de Dios, porque Él ya tiene un propósito. Vamos a ver qué dice Romanos 8:27. Ya casi termino, hermanos. Es que está preciosísimo esto. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Quiero extenderme al 6. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso es tan importante la oración. A mí se me complica un poco estar en intimidad, no voy a decir intimidad, sino en oración, porque tengo una vida muy, no voy a decir ocupada, pero con mis hijos, pues están bebés y están en una etapa en la que se despierta uno, se despierta el otro. Ahorita, gracias a Dios, están durmiendo para que yo pueda llevar este estudio, bendito sea el nombre de Dios. Pero justamente a veces cuando voy a orar, se despierta, ¿sí? Y en su momento de verdad te lo voy a comentar, porque ese es mi testimonio, no tengo nada que ocultar, el Señor lo sabe. Me desesperaba a veces. Ay, no puedo orar, no puedo ir a la iglesia, no puedo hacer esto, pero el Señor tenía un propósito. Y ahora, hermano, pues yo puedo estar hasta lavando los trastes y estoy hablando con Dios. Puedo estar dando de comer a mis bebés y veo la gloria de Dios a través de sus ojos. O sea, la importancia en que nosotros hagamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo esté con mis hijos, y al estar con mis hijos orando, ellos van a ser estimulados en sentir la presencia de Dios. Un abrazo. A veces hay gente que no quiere abrazar, a veces gente que ni siquiera quiere llorar delante de sus hijos. Pero pues luego me dicen mis hijos, mamá, siento la presencia, pero vengo en la ruta o vengo en la calle y quiero llorar. ¿Qué va a decir la gente? Pues que diga lo que quiera. Y si alguien te pregunta por qué lloras, es que el Espíritu me está tocando. O sea, a lo mejor ni van a entenderte, pero pues tampoco podemos hacernos fuerte ante alguna manifestación, porque no sabemos qué quiere hacer el Espíritu. Y es cuando tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y Él es el que nos va a poner nosotros en medio de la oración. A veces uno llora en la presencia de Dios. Y ahora sí que lo más hermoso que podemos pedir es que nos enseñe a hacer su voluntad, porque así encontraremos agrado. Amén. Vamos al siguiente versículo y último, que es Josué 22:5, para la gloria de Dios. Josué 22. Josué 22:5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios,
y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, y le sigas a él, y le sirvas de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Es lo único. Dice, solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, que améis a Jehová vuestro Dios y andes en todos sus caminos. Esta es su voluntad de Dios, que guardes sus mandamientos y le sigas a él, y le sirvas de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma, que le sirvas de todo tu corazón y de toda vuestra alma, que hagas su voluntad con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí? Bueno, me está pasando esto, Señor, pues es tu voluntad. Tal vez en el momento no es tan agradable, tal vez en el momento no lo entiendes, y tal vez si no lo entiendes y no aceptas la voluntad de Dios, pues va a ser peor. Pero esto es con oración y con ayuno, con lo que el Señor nos puede ayudar en estos casos. ¿Sí? Es importante que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios y de atender lo que Dios quiere. Mira, aquí dice que con diligencia, rápidamente, cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Qué ordenó? Que améis a Jehová vuestro Dios y andes en todos sus caminos, que guardes sus mandamientos. Dios aún nos ha dado más mandamientos también por medio de sus pastores, ¿verdad? Sé que hay pastores malos, pero si nosotros tenemos el Espíritu, vamos a entender. Fíjense que yo he aprendido a distinguir la voz de Dios y ya he aprendido, como siempre, a veces como que no lo tenía muy afinado eso. No es que no supiera, simplemente que me llegaba todo, la carne, mi voz, la voz del enemigo y la voz de Dios. Sí, pero en medio de este ayuno pude percibir, pero rápidamente, o sea, ya rápidamente, cuál es la voz de Dios. Eso me ayudó mucho en este ayuno, amén. Y wow, es que cuando Dios te habla, como que se ilumina, así como que dices, no, o sea, tú lo crees automáticamente, ¿no? O sea, es lo que te digo, Dios lo dice y tú lo crees en ese momento, ¿no? Te quiero compartir esto porque yo no entendía hoy en este estudio, en este momento yo estoy aprendiendo lo que Dios quiere. Y bueno, pues yo no soy de estas cosas, pero Dios tiene una voluntad y yo tengo que obedecer. Y bueno, yo no soy de esto, como les digo, pero pues el Señor me decía, va a ganar tal partido en tu colonia, vas a ir, así me dijo. Y yo decía, ay Señor, va a ganar. Y yo empecé a platicarlo aquí, en mi familia. No, pues Dios dijo que va a ganar cierta persona, que vayamos. Dios dijo. Y hermanos, es una persona que yo no discrimino, porque yo tampoco tengo estudios, ni tampoco lo digo en son de hacer menos a las personas, porque de lo más vil y menospreciado me levantó el Señor para ponerme hoy en este lugar y sentarme en lugares celestiales para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero sí son personas que nunca han tenido nada que ver con la política. Nunca, de verdad, hermanos, nunca. Él, su profesión es ser taxista de la persona a la que apoyamos. Y verdaderamente, hermanos, yo veía gente profesional que estaba siendo lanzada para este cargo, hermanos. Y en su momento Dios lo sabe, que yo dije, sí va a ganar. Así dije, en realidad va a ganar, me estoy equivocando, ¿no? Y hermanos, dije, no, Dios dijo que iba a ser. Y incluso cuando yo veía a la persona, yo le decía, vamos a ganar. Dios lo va a poner. Usted va a ganar. Dios así lo dijo. También lo comenté en un grupo que estaban ahí peleándose horrible. Y entonces yo dije, Dios ya tiene al que va a ganar. Dios ya lo tiene, Él ya lo eligió y Él ya dijo quién va a ganar. Asegurando pues que Dios ya lo había dicho. Y hermanos,
realmente ayer que fue el conteo, él ganó por muchísimo. O sea, una persona que no te esperas, pero Dios así ya lo decidió y que ni se veía así hasta cuando yo lo vi y le dije, ya ve, don César, Dios dijo que iba a ganar y usted ganó. Ya dije su nombre, gloria a Dios. Y dijo, es increíble. Dijo, esto es increíble. Y yo los veía sus caras así como de asombro, ni ellos se lo podían creer, hermano. Dice, no, es que esto es algo, dice, realmente increíble, no sé. Y le digo, Dios no se equivoca. Dios dijo y Él lo va a hacer. Entonces, pues ahí he aprendido, pues, a aprender a tener esa afinación rápidamente cuando Dios me habla. Y más que esa afinación rápidamente, creerle y hacerlo sin cuestión, ¿no? También tenía yo por ahí, estaba yo ahora sí que pensando y viendo sobre una situación de dinero, ¿no? Y el Señor me dijo, te quiero bendecir, como diciéndome, no me pongas peros, yo te voy a bendecir. O sea, y no es que yo me estaba quejando del dinero, gracias a Dios nunca me he quejado del dinero, gracias a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es el que da, pero sí como hubo un poquito así como de cosas así raras, no raras, sino que Dios las permitió por alguna cuestión, pues sí oré, ¿no? Y le dije, bueno, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? O sea, lo que tú me digas, eso yo voy a hacer, tu voluntad yo lo voy a hacer. Y el Señor me dijo, yo te quiero bendecir. Diciéndome eso, pues vi claramente que no importa cuánto yo dé, el Señor ya tiene una bendición para mi vida. Y justamente anoche soñé que yo estaba así como en un monte, como en un bosque así, recostada así como este profeta que se acostó y puso su cabeza encima de una piedra. Es mi bebé, ya me está llamando, me apuro. Y yo estaba así, y que llegaban dos niños, y que esos dos niños me traían como unas cajas así. Era raro, porque era como una revelación. Uno me traía una y otro. Pero venían muchos platos como de comida envuelta, como cuando vas y te dan tu alambre así en bolsita y todo, eran así, pero los puros platos con plástico tapados así, pero así, por montones así. Y yo le decía, ¿y esto? Y ese plato, un platito en especial, y ese plato, te lo dio el niño fulano de tal. Dice, es que en el salón en el que yo voy, todos los niños te trajimos algo de comer. Y eran dos niños y los dos traen así un buen de comida, ¿no? Y pues yo hoy puedo entender que esos son los ángeles del Señor. Y que cada uno de sus ángeles me va a bendecir. Y estoy lista. En el nombre de Jesús estoy lista. Sé que Él no se equivoca, hermanos. Que Dios les bendiga. Voy a orar porque mi ministerio me llama, mis hijos me llaman. No te estreses, hermana mía, no te estreses, hermano mío, porque sé que también hay hermanos que tienen que cumplir con el papel. No te estreses, es una bendición. Eso es una bendición. Hacer la voluntad de Dios te debe de traer sentirte bien, gozosa, no te debe de estresar. Porque es la voluntad, porque si te estresas, porque no lo estás haciendo. Vamos a terminar con una oración porque mis hijos me llaman y hay que limpiar nuestra casa y gracias a Dios vender un poco, que es una provisión extra que Dios me está dando, atender al esposo, atender a las familias que necesitan. ¿Sí? Todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Si te trae estrés, deja de ser una bendición. Así que lo que puedas, tente paciencia y ten paciencia a los demás. Bendito Padre, bendito Rey. En esta hora, Señor, te doy gracias por tan maravillosa enseñanza que has traído a mi vida, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad en cada situación, en el nombre poderoso de Jesús. Enseña a mis hermanos a hacer tu voluntad, aunque nos cueste y tengamos que morir en la carne, Señor, tenemos que aprender a vencer todo lo que nos estorba para vivir en tu voluntad y atender tu voz y creerte en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos en nuestro próximo estudio. Tenía mi secuencia, pero la voluntad de Dios es otra. Hay que obedecer. Dios les bendiga.